3 años después de enterrar a mi madre, estaba viendo a mi padre enterrarme a mí, no en tierra, sino en humillación pública disfrazada de humor familiar. La fiesta de jubilación debía coronar a Noah como el nuevo rey de Hammond Industries. Nadie mencionó que también sería mi ejecución pública, completa con una audiencia de todas las personas que me habían conocido. El gran salón del Riverside Hotel bullía de conversaciones sobre informes trimestrales y expansiones de mercado. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz cálida sobre rostros que conocía desde la infancia. El tío Marcus, que solía darme caramelos a escondidas durante las reuniones de la junta cuando tenía 8 años. La señora Peterson de contabilidad, que siempre recordaba mi cumpleaños. Incluso mi amiga de la secundaria Jessica estaba allí con su esposo, ambos vestidos con sus mejores galas dominicales para lo que creían que era una celebración. Antes de continuar, quiero agradecerles por acompañarme a compartir historias sobre justicia familiar y encontrar su voz. Si cree que cada hija merece respeto y reconocimiento, por favor considere suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Me ajusté mi vestido azul marino por tercera vez. La tela de repente se sentía demasiado apretada alrededor de mi pecho. Papá estaba en el podio, su cabello plateado perfectamente peinado. Su sonrisa irradiaba la confianza de un hombre que había construido algo de la nada. Detrás de él, una presentación de diapositivas mostraba fotos de Hammond Industries a lo largo de las décadas. Ceremonias de inauguración, cortes de cinta, acuerdos de apretón de manos que construyeron la fortuna de nuestra familia. 42 años, comenzó papá. Su voz se oía fácilmente por toda la sala. 42 años de sangre, sudor y más café del que cualquier ser humano debería consumir. La multitud rió. Forcé una sonrisa que esperaba que pareciera diversión genuina. Se lanzó a contar historias de los primeros días, dormir en la oficina, perderse las cenas familiares. Los riesgos que dieron sus frutos y los que casi nos arruinan. Con cada anécdota, la audiencia se inclinaba más cerca. Este era Daniel Hammond en su mejor momento. El narrador que podía hacer que una sala de juntas pareciera una sala de estar. Entonces llegó la parte sobre el legado. Ahora, sé que todos se preguntan qué vendrá después para Hammond Industries, dijo, haciendo una pausa para darle un efecto dramático. La sala quedó en silencio, excepto por el suave tintineo de las copas de vino al dejarse. Bueno, estoy orgulloso de anunciar que mi hijo Noah asumirá el cargo de CEO director ejecutivo, con efecto inmediato. Los aplausos estallaron como un trueno. Noah se levantó de su asiento en la mesa principal. Su pecho inflado de esa manera que me recordaba a un pavo real mostrando sus plumas. A los 35 años, tenía la mandíbula fuerte de papá y los ojos oscuros de mamá. Además de un MBA de Wharton que mencionaba en cada conversación. Saludó a la multitud como si estuviera recibiendo un Oscar. Noah tiene la visión, la educación y el impulso para llevar esta empresa al próximo siglo, continuó papá, con la mano apoyada con orgullo en el hombro de mi hermano. Se ha estado preparando para este momento toda su vida, y no podría estar más seguro de sus habilidades. Aplaudió con todos los demás, mis palmas empezaban a picar por el entusiasmo forzado. Jessica me miró desde el otro lado de la sala y me dio una sonrisa de compasión. Ella sabía lo que vendría después, o más bien, lo que no vendría. La mirada de papá recorrió la sala antes de posarse en mí. Ahora, algunos de ustedes podrían preguntarse sobre mi hija, Sofía. Algunas cabezas se giraron en mi dirección. Sentí calor subiendo por mi cuello. Bueno, Sofía siempre ha marchado al ritmo de su propio tambor. Tiene otros intereses, otros talentos. Hizo una pausa. Y pude ver la broma formándose detrás de sus ojos como nubes de tormenta acumulándose. Siempre ha sido más del tipo Wendy's, si logra llegar a tiempo. La risa comenzó como un murmullo y creció hasta convertirse en una ola. Alguien cerca de la barra se dio una palmada en la rodilla. Escuché la risa distintiva de la tía Carol desde el fondo de la sala. Incluso el personal de servicio sonrió mientras rellenaban las copas de champán. Mi cara ardía. Pero mantuve mi sonrisa practicada.
La había perfeccionado a lo largo de años de reuniones familiares donde o me ignoraban o me convertían en el chiste. La memoria muscular se activó. Inclina la cabeza ligeramente, arruga los ojos lo suficiente como para parecer que estás dentro de la broma. Mantén los hombros rectos. Pero por dentro, algo se quebró, no se rompió. Se quebró como el hielo en un estanque cuando llega la primavera, creando esas delgadas líneas que se extienden y se extienden hasta que toda la superficie cede. Noah se levantó de su asiento. Con una copa de champán en la mano, su sonrisa lo suficientemente ancha como para partirle la cara en dos. «¿Sabe qué, papá?», dijo. Su voz con ese calor artificial que usaba en las presentaciones a clientes. «Vamos a brindar por los nuevos comienzos». Levantó su copa más alto. «Por papá. El hombre que construyó el imperio que ahora me toca dirigir». La multitud murmuró aprobación. «Y deseémosle suerte a Sofía en su próxima aventura en la comida rápida. Quizás esta vez pase el periodo de capacitación». La explosión de risas fue aún más fuerte esta vez. Alguien incluso comenzó un aplauso lento. Vi la cara de Jessica caer. Vi a su esposo darle un codazo para que dejara de fruncir el ceño. Al otro lado de la sala, Ryan Mitchell, nuestro abogado de familia, estaba perfectamente quieto. Su expresión indescifrable detrás de sus gafas de alambre. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo de mármol. El sonido cortó la risa como un cuchillo. Por un momento. La sala se aquietó, esperando que dijera algo, que me defendiera, que devolviera una puya, que jugara el juego como lo exigían las reuniones familiares. En cambio, cogí mi copa de champán y la levanté. «Por la familia», dije, con la voz firme y clara. Di un sorbo, dejé la copa y me volví a sentar. Los aplausos se reanudaron. Las conversaciones se reanudaron y la fiesta siguió adelante. Pero algo había cambiado en ese momento de silencio. Ryan seguía mirándome. Sus dedos tamborileando contra su vaso de agua en un ritmo que no reconocía. Al otro lado de la sala, Jessica susurraba urgentemente a su esposo, sus ojos revoloteando entre mí y la salida. En la mesa principal, quedaba una silla intacta, el asiento de mamá, cubierto con rosas blancas y paniculata. Las flores estaban frescas, sus pétalos aún cerrados. Esperando el momento adecuado para florecer. Todos en la fiesta asumían que su voz había muerto con ella hace 3 años. Enterrada en el cementerio de Riverside bajo una lápida que decía esposa y madre querida. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Volví a alisar mi vestido y cogí mi champán. La copa todavía estaba medio llena, las burbujas subían constantemente hacia la superficie, cada una llevando algo desde las profundidades. El viaje de regreso a casa desde la fiesta de jubilación duró 15 minutos, pero el silencio en mi coche lo extendió hasta la eternidad. Entré en el aparcamiento de mi pequeño complejo de apartamentos, viendo cómo las luces automáticas del porche se encendían una a una mientras los vecinos se preparaban para la noche. Hace 3 años. Este no era el lugar donde había planeado vivir. Cuando mamá recibió su diagnóstico, cáncer de páncreas en etapa 4, empaqué mi vida en Chicago sin dudarlo. Mi trabajo de marketing en una pequeña empresa podía esperar. Mi apartamento estudio con vistas al lago Michigan podía ser subalquilado. La familia era lo primero, o eso pensaba. Me mudé de nuevo a mi habitación de la infancia, completa con las paredes de color púrpura desvaído y los pósteres de caballos que había colgado en la secundaria. «No necesitas hacer esto», susurró mamá durante una de sus sesiones de quimioterapia, su mano fría y delgada en la mía. Pero no tenía que hacerlo. Ella era mi madre y se estaba muriendo. Y papá parecía más preocupado por los informes trimestrales que por la mujer que había estado a su lado durante 38 años. Noah visitaba 2 veces por semana. Siempre traía flores y se quedaba exactamente 47 minutos. Yo contaba. Le besaba la frente a mamá. Le actualizaba sobre los desarrollos comerciales que estaba demasiado cansada para seguir. Y se marchaba con promesas de llamar que raramente cumplía. Papá lograba 1 hora los domingos entre el golf y su rutina de noticias de la noche. Yo era la que llevaba a mamá a las citas. Le sujetaba el pelo durante los peores días y aprendía a hacer el té de jengibre que era lo único que podía retener.
Me convertí en una experta en leer las etiquetas de los medicamentos y en navegar por las reclamaciones de seguros. Pero cuando Noah sugirió que contratáramos una enfermera a tiempo completo, papá asintió con aprobación y dijo, buen pensamiento, hijo. Sofía de todos modos no sirve para cosas médicas. El funeral atrajo a cientos de personas. A mamá le habría encantado ver lo lleno que estaba la iglesia, escuchar todas las historias sobre su amabilidad y generosidad. Papá pronunció un hermoso elogio sobre su querida Elena y cómo había sido el corazón de su hogar. Noah habló de la sabiduría y la gracia de mamá. A mí no me pidieron hablar. Aunque había preparado algo sobre su risa y cómo me enseñó a hacer sus famosas galletas con chispas de chocolate. Después del entierro, durante la recepción en nuestra casa, escuché a papá hablar con su amigo de golf cerca de la cocina. Elena manejaba todo con tanta fluidez, dijo, negando con la cabeza. No sé cómo me las arreglaré sin sus habilidades organizativas. Sofía intenta ayudar, pero no es como su madre. Esa noche, empecé a hacer las maletas. ¿Ya te vas a mudar?, preguntó Noah cuando me encontró doblando ropa en cajas de cartón. Papá va a necesitar ayuda por aquí. Tiene una limpiadora 2 veces por semana y vecinos que traen cazuelas, respondí, sin levantar la vista de mi maleta. Además, dijiste que no sirvo para cuidar gente. Nunca dije eso. No tenías que hacerlo. Encontré un apartamento de una habitación a 20 minutos. Lo suficientemente cerca como para revisar a papá regularmente, lo suficientemente lejos como para respirar. Pero la proximidad no se traducía en inclusión. Cuando papá decidió renovar la cocina, le pidió a Noah su opinión sobre todo, desde los tiradores de los armarios hasta los materiales de las encimeras. Cuando sugerí mantener la colección de recetas de mamá accesible, papá me dio una palmada en el hombro y dijo, eso es dulce, cariño, pero Noah piensa que las soluciones de almacenamiento modernas funcionan mejor. En las cenas familiares, hablaban de negocios mientras yo servía el postre, expansiones de mercado, adquisiciones de clientes, decisiones de personal. Podría haber sido invisible. Las pocas veces que ofrecí alguna aportación, sugiriendo una estrategia de redes sociales o cuestionando el precio de un proveedor, Noah sonreía con indulgencia y cambiaba de tema. El peor momento llegó en la gala anual de la Cámara de Comercio. Había llevado a papá, ya que Noah estaba fuera de la ciudad, y estábamos sentados en la mesa VIP con otros líderes empresariales. Cuando el alcalde Richardson se acercó a nuestra mesa, papá se levantó para darle la mano. Dan, me alegro de verte, dijo el alcalde amablemente. ¿Y esta encantadora dama debe ser tu hija? Sí, este es mi otro hijo, respondió papá casualmente, con la mano apoyada en mi hombro como si fuera un mueble que estuviera exhibiendo. Sofía se mantiene ocupada con varios proyectos. El alcalde Richardson se dirigió a mí con genuino interés. ¿A qué te dedicas, Sofía? Antes de que pudiera responder, Noah apareció junto a nuestra mesa, habiendo regresado temprano de su viaje de negocios. Ella está entre oportunidades ahora mismo, dijo con esa sonrisa característica. Sofía es dulce, solo que no muy material de negocios. Es más bien del tipo creativo. El alcalde asintió educadamente y pasó a discutir contratos municipales con papá y Noah. Me excusé para ir al tocador de señoras, donde me encerré en un cubículo y lloré durante 10 minutos. Lágrimas feas y furiosas que me dejaron la máscara de pestañas corrida y el pecho dolorido. Luego me salpiqué agua fría en la cara. Me reapliqué el lápiz de labios y regresé a la mesa luciendo esa sonrisa practicada. Pero tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y el sueño no venía, recordaba las palabras de mamá de esas últimas semanas. Habíamos establecido una rutina durante su enfermedad. Le leía todas las noches después de cenar. A veces eran novelas románticas que la hacían reír, a veces poesía que la hacía llorar, pero sobre todo ella solo quería hablar. Me contó cómo creció durante la Gran Depresión, cómo conoció a papá en un baile de iglesia cuando tenía 19 años, sobre los abortos que tuvo antes de que naciera Noah. Compartió sus arrepentimientos por los sueños que había abandonado y el orgullo por la mujer en la que se había convertido. Y una tarde, cuando la morfina la hizo inusualmente directa, me agarró la mano y dijo algo que nunca olvidaría.
Si alguna vez te hacen sentir pequeña, no grites. No luches. No supliques su atención, susurró. Con los ojos más claros de lo que habían estado en semanas. Supéralos en silencio. Muéstrales lo que se perdieron al no ver quién eres realmente. Asentí. Sin entender completamente lo que quería decir, pero sintiendo la importancia de sus palabras. 2 años después de su muerte, mientras limpiaba cajas en el ático de papá, encontré algo que lo cambió todo. Escondido dentro del cofre de esperanza de mamá, envuelto en papel de seda, había un viejo libro mayor de cuero. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo. Pero la cuidadosa escritura de mamá todavía estaba clara. Era un registro de sus contribuciones financieras a Hammond Industries. No solo el capital inicial que todos conocían, sino inversiones continuas, préstamos y compras de acciones que abarcaban décadas. Cuando se lo mencioné a Noah durante una barbacoa familiar, apenas miró las páginas. Mamá tenía algo de cambio suelto en la empresa, dijo despectivamente, volteando hamburguesas en la nueva parrilla de papá. Nada significativo. Ya sabes cómo eran las mujeres en ese entonces. Llevaban la cuenta de cada céntimo gastado en comestibles, también. Pero mamá había sido meticulosa en todo. Y estos no eran recibos de comestibles. Eran documentos comerciales, notarizados y archivados, que mostraban inversiones que sumaban mucho más que cambio suelto. Empecé a hacer copias, creando mis propios registros cuidadosos. 1 año antes de la fiesta de jubilación de papá, mi teléfono sonó un martes por la tarde de octubre. Apareció el nombre de Ryan Mitchell en la pantalla, lo cual me sorprendió. Nuestro abogado de familia nunca me había llamado directamente antes. Sofía, dijo, sin preámbulos. Tu madre me hizo prometer que guardaría algo hasta que estuvieras lista para escucharlo. Creo que ese momento ha llegado. Mis manos temblaron mientras dejaba el teléfono. La voz de Ryan transmitía una urgencia que nunca antes había oído. Incluso durante el complicado litigio de papá con el Patterson Group hace 3 años. Puedes reunirte conmigo mañana, Millfield Café en Tyler Street. 2 hizo una pausa. Y pude oír papeles arrugándose de fondo. Ven sola, Sofía. Esto no es algo que pueda esperar mucho más. A la tarde siguiente. Llegué 10 minutos antes y elegí una cabina en una esquina con vista al aparcamiento. Millfield Café era uno de esos lugares que se esforzaban demasiado por ser pintorescos. Sillas vintage desparejadas. Menús de pizarra y baristas con barba cuidadosamente seleccionada. Pedí un café que no quería y observé a través de la ventana cómo el Mercedes plateado de Ryan entraba en un espacio cerca de la entrada. Parecía mayor de lo que recordaba. Su apariencia, normalmente impecable, parecía desgastada en los bordes, su corbata ligeramente torcida, su maletín con las esquinas raspadas. Cuando me vio, se acercó con los pasos medidos de un hombre que lleva algo pesado. Sofía, dijo, deslizando el asiento frente a mí. Sus manos temblaban mientras colocaba su maletín sobre la mesa. Gracias por venir. Sonaba seria por teléfono. ¿Está todo bien con la planificación patrimonial de papá? La risa de Ryan salió aguda y amarga. La planificación de tu padre es lo menos que me preocupa ahora mismo. Hizo clic en su maletín y sacó un sobre de Manila, amarillento en los bordes y sellado con lacre rojo. Esto se actualizó 6 meses antes de que tu madre falleciera. Me hizo jurar por la vida de mis hijos que no lo abriría hasta, hizo una pausa, estudiando mi rostro. Hasta que estuvieras lista para escuchar lo que tenía que decir. El sobre se sintió más pesado de lo que debería cuando me lo deslizó sobre la pequeña mesa. Mi nombre estaba escrito en el frente con la cuidadosa letra cursiva de mamá, la misma escritura que había etiquetado mis loncheras y firmado las autorizaciones para las excursiones escolares. Ella no le dijo nada a Daniel ni a Noah sobre esto, continuó Ryan, bajando la voz a un susurro. De hecho, me instruyó específicamente para que se lo ocultara hasta después de que hablara contigo. Miré el sello de lacre. La inicial de mamá presionada en lacre rojo intenso que se había agrietado ligeramente con el tiempo. ¿Qué es? Ábrelo. Mi dedo se deslizó por el borde del sobre, rompiendo el sello con un suave crujido.
Dentro había 3 hojas de papel de carta color crema y un sobre más pequeño marcado como, solo para los ojos de Ryan. La carta estaba fechada 18 meses antes de la muerte de mamá, escrita con su pulso firme con el bolígrafo azul que usaba para todo lo importante. Mi querida Sofía, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre nuestra familia, sobre la empresa y sobre las decisiones que tomé para proteger tu futuro. Puse la carta contra mi pecho por un momento, sintiendo el calor fantasma de su mano en la mía durante esas últimas semanas. El ruido del café se desvaneció mientras continuaba leyendo. He visto a tu padre y a tu hermano menospreciarte durante años, y me he sentido impotente al verlos tratarte como una ocurrencia tardía en tu propia familia. Debería haberme pronunciado con más firmeza cuando eras más joven. Debería haber exigido que vieran tu inteligencia y capacidad. Debería haberte protegido mejor de su crueldad casual. Pero era una mujer de mi generación, criada para mantener la paz en lugar de exigir justicia. Pensé que si me quedaba callada y de apoyo, eventualmente reconocerían tu valía por sí mismos. Me equivoqué, y por eso, lo siento mucho. Mi visión se nubló. Dejé la carta y cogí mi café con manos temblorosas. Hay más, dijo Ryan suavemente. Sigue leyendo. Pero el silencio no significa impotencia, continuaba la carta. Mientras desestimaban mis opiniones y pasaban por alto mis contribuciones, yo estaba construyendo algo que nunca vieron venir. Cada compra de acciones, cada inversión, cada decisión financiera que tomé fue calculada no solo para el beneficio de la familia, sino específicamente para el tuyo. La empresa que creen que pertenece a tu padre y a tu hermano, casi el 60% de ella ha sido mía durante los últimos 15 años. Miré a Ryan, que me observaba atentamente. ¿Esto es legal? Completamente, dijo. Tu madre fue excepcionalmente minuciosa. Cada transacción estaba debidamente documentada. Cada compra de acciones legalmente ejecutada. Deslizó el sobre más pequeño hacia mí. Pero eso no es todo. Dentro del segundo sobre había un testamento fechado 6 meses antes de la muerte de mamá. Mucho después de que se hubiera firmado el testamento oficial que dejaba todo repartido entre papá y Noah. Este documento fue notarizado, atestiguado y archivado en la oficina del secretario del condado, dijo. Ella te dejó todo a ti. Ryan dijo en voz baja, la casa, las inversiones, las pólizas de seguro de vida, y lo más importante. Todas sus acciones en Hammond Industries, combinadas con las acciones adicionales que compró a tu nombre a lo largo de los años. Acciones de las que tu padre nunca se enteró. Ahora controlas la participación mayoritaria en la empresa. Las palabras nadaban en la página. Las leí 2 veces, luego 3 veces, antes de que su significado se registrara completamente. Pero el testamento que leímos después del funeral fue anulado por explicó Ryan. Tu madre solicitó específicamente que esperara para revelar esto hasta que sintiera que estabas emocionalmente lista para manejar la responsabilidad. Ryan se inclinó hacia adelante. También dejó instrucciones detalladas sobre cómo quería que se compartiera esta información con el resto de la familia. Doblé el testamento cuidadosamente y lo volví a meter en el sobre. A nuestro alrededor, el café zumbaba con conversaciones de la tarde, estudiantes universitarios discutiendo planes de fin de semana, hombres de negocios haciendo tratos con cafés. Parejas compartiendo postres, gente normal viviendo vidas normales, ajenos a que todo mi mundo acababa de girar sobre su eje. Durante las siguientes 3 semanas. Llevé la carta de mamá conmigo a todas partes. La leía durante los descansos para almorzar, antes de acostarme, mientras estaba sentada en mi coche en los aparcamientos de los supermercados. Memorizaba cada palabra, cada frase cuidadosamente elegida que revelaba años de planificación silenciosa y feroz protección maternal. Algunas noches quería quemarla. El peso de su secreto se sentía insoportable, el conocimiento de que había sufrido en silencio mientras construía esta elaborada red de seguridad a mi alrededor. Otras noches quería enmarcarla. Exhibir sus palabras como prueba de que alguien finalmente me había visto claramente. Pero sobre todo, me di cuenta de que mamá no me había dado venganza, me había dado justicia. Y la justicia, había escrito en el párrafo final de la carta, merece una audiencia. Llamé a Ryan un jueves por la tarde en noviembre. Quiero esperar hasta la fiesta de jubilación de papá,
le dije. Que hagan sus discursos. Que brinden por sus suposiciones. Que tengan su momento de triunfo. ¿Estás segura del momento? Pensé en la próxima coronación de Noah. En la satisfacción satisfecha de papá, en 3 años de ser tratada como un mueble en mi propia historia familiar. Estoy segura, respondí. Leeremos sus últimas palabras en voz alta delante de todos los que les importan. Va a cambiarlo todo, Sofía. Eso es exactamente lo que ella quería. La fiesta de jubilación había llegado a ese cómodo punto bajo donde se estaban retirando los platos de postre y los invitados se acomodaban en conversaciones después de cenar. El cruel brindis de Noah todavía resonaba en mis oídos mientras lo veía trabajar la sala, dándose la mano y aceptando felicitaciones como si acabara de ganar una elección. Papá estaba junto a la mesa del pastel, su rostro brillando con orgullo paternal, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su velada perfectamente orquestada. Me crucé con la mirada de Ryan al otro lado de la sala. Estaba de pie cerca de la pared trasera, con su maletín a sus pies, su postura rígida de anticipación. Habíamos ensayado este momento en su oficina 3 días antes, repasando todas las posibles reacciones, todos los desafíos legales que pudieran surgir. Pero sentado aquí ahora, viendo a mi familia disfrutar de su momento de triunfo, sentí que mi determinación flaqueaba por un segundo. Jessica se reía de algo que su esposo le había susurrado. Su mano apoyada en su copa de vino. El tío Marcus estaba enfrascado en una conversación con el presidente del banco sobre las tasas de interés. La señora Peterson de contabilidad mostraba fotos de su nuevo nieto a quien quisiera mirar. Estas personas me conocían desde que era niña. En 30 minutos, nunca volverían a mirarme igual. Ryan aclaró su garganta y se levantó. El gesto fue sutil, pero algo en su postura de abogado exigía atención. Las conversaciones empezaron a desvanecerse mientras caminaba hacia el frente de la sala, sus pasos resonando contra el suelo de mármol. Disculpen, dijo, su voz se oía fácilmente por todo el salón. Antes de cerrar esta maravillosa velada, tengo un último asunto que abordar. La sala no se quedó en silencio de inmediato. Algunas personas cerca de la barra seguían hablando. Asumiendo que estaba a punto de pronunciar las cortesías legales estándar sobre el papeleo de jubilación. Pero los que estaban más cerca de la mesa principal empezaron a callarse. Sintiendo algo en el tono de Ryan que no coincidía con el ambiente de celebración. Papá parecía confundido pero complacido. Probablemente esperaba que Ryan hiciera algún anuncio formal sobre la transición de la empresa, tal vez leyera una declaración preparada sobre las cualificaciones de Noah. Hizo un gesto para que la gente prestara atención, su sonrisa indulgente. Como muchos de ustedes saben, continuó Ryan, he servido como asesor legal de la familia Hammond durante más de 20 años. Durante ese tiempo, he manejado numerosos asuntos personales y comerciales, incluida la planificación patrimonial para Daniel y su difunta esposa, Elena. Algunas personas asintieron. Esto sonaba rutinario, esperado. Sin embargo, Ryan hizo una pausa, metiendo la mano en su maletín. Hay un asunto que requiere atención inmediata. ¿Un segundo testamento? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Vi cómo la confusión se extendía por los rostros mientras la gente intentaba procesar lo que acababan de oír. Alguien cerca de la entrada de la cocina se rió, pensando que era parte de alguna broma elaborada. La sonrisa de papá vaciló. Ryan, ¿de qué estás hablando? Elena Hammond ejecutó un segundo testamento 6 meses antes de su muerte, dijo Ryan, sacando el documento que me sabía de memoria. Este testamento anula todos los documentos testamentarios anteriores y fue debidamente atestiguado, notarizado y archivado en la oficina del secretario del condado. Eso no es posible, dijo papá. Su voz subiendo ligeramente. El testamento oficial fue firmado en mi presencia. Elena dejó todo dividido entre Noah y Sofía, con los intereses comerciales transfiriéndose a mí para su gestión. Tengo ese testamento en mis archivos, respondió Ryan con calma. Sin embargo, este documento está fechado 6 meses después y representa los últimos deseos de Elena. Noah había dejado de hablar a mitad de la conversación con la esposa del alcalde. Su rostro se había puesto pálido. Y pude verle calculando las implicaciones incluso antes de que Ryan comenzara a leer.
Siempre había sido rápido con los números. Eso es imposible, dijo Noah. Su voz resonando en la sala ahora silenciosa. Mamá nunca mencionó cambiar su testamento. Papá, dile que esto es ridículo. Pero papá no decía nada. Miraba a Ryan como si estuviera viendo un accidente de coche sucediendo a cámara lenta. Ryan abrió el documento, sus gafas atrapando la luz de la lámpara de araña. El último testamento y testamento de Elena Marie Hammond, ejecutado el 15 de marzo de 2021. Su voz adquirió el cadencia formal de los procedimientos legales. Yo, Elena Marie Hammond. Estando en mi sano juicio y cuerpo, revoco por la presente todos los testamentos y codicilos anteriores, y declaro este mi testamento final. El silencio era tan completo que podía oír la máquina de hielo funcionando en la cocina. A mi hija, Sofía Elena Hammond, continuó Ryan, dejo la totalidad de mi patrimonio. Incluida toda la propiedad inmobiliaria, los activos financieros, las cuentas de inversión y los intereses comerciales. Hizo una pausa, mirando los rostros atónitos de la sala. Esto incluye todas las acciones de Hammond Industries, que representan el 62% de la propiedad de la empresa. La copa de vino de alguien cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido pareció romper el hechizo que había caído sobre la sala. De repente, todos empezaron a hablar a la vez. Susurros de preguntas, exclamaciones de sorpresa. Murmullos confusos que se convirtieron en un crescendo de incredulidad. Todos los derechos de voto asociados con estas acciones se transfieren inmediatamente a Sofía, dijo Ryan. Elevando su voz por encima del caos, junto con el control de todas las empresas subsidiarias y propiedades de inversión. La cara de papá había pasado de confundida a roja a algo parecido al morado. Esto es una tontería. Elena nunca lo haría, no podría haberlo hecho. Sofía, tú debiste saberlo. ¿La incitaste a esto? Abrí la boca para responder, pero Ryan levantó la mano. Hay más, dijo. Elena dejó instrucciones específicas de que esta carta se leyera públicamente. Desdobló una segunda hoja de papel, y reconocí la cuidadosa escritura de mamá, incluso desde el otro lado de la sala. Mi pecho se apretó mientras comenzaba a leer sus palabras en voz alta. A mi hija Sofía, a quien han subestimado consistentemente, leyó. Esto no es un regalo. Es el reconocimiento de lo que siempre has sido, la persona más fuerte y capaz de esta familia. Has soportado años de desprecio y crueldad casual con gracia. Yo nunca habría podido hacerlo. Te quedaste a mi lado cuando a otros no les importaba. Me viste como una persona digna de cuidado, no solo como un papel a llenar. Jessica estaba llorando ahora, con la mano en la boca. Varios otros invitados me miraban con expresiones que no podía leer del todo, algunas compasivas. Otras calculando lo que esto significaba para sus propias relaciones comerciales con Hammond Industries. Vi cómo tu padre y tu hermano te trataban como una inconveniencia en tu propia familia. Continuó leyendo Ryan. Vi cómo desestimaban tus ideas. Se burlaban de tus ambiciones y asumían que siempre estarías agradecida por cualquier migaja de atención que te arrojaran. Debería haberlo detenido hace años, pero era una mujer de mi generación, enseñada a mantener la paz en lugar de exigir justicia. Ahora, estoy corrigiendo ese error. Noah se levantó de repente. Su silla raspando violentamente contra el suelo. Esto es basura, gritó, su compostura finalmente quebrándose. No hay forma de que mamá hubiera hecho esto sin decírnoslo. Esto es algún tipo de fraude, algún tipo de montaje. Noah, ladró papá, pero su hijo ya no se preocupaba por las apariencias. Ella ha estado planeando esto, señaló Noah hacia mí. Con la cara retorcida de rabia, probablemente durante años, manipulando a mamá cuando estaba enferma, aprovechándose de una anciana que no pensaba con claridad. La acusación me golpeó como un golpe físico. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Ryan cortó la exclamación de Noah. El testamento fue atestiguado por 3 partes independientes. Incluido el Dr. Morrison, médico de Elena, quien certificó su competencia mental en el momento de la firma, dijo fríamente. Cualquier objeción a este documento requeriría prueba de influencia indebida o incapacidad mental, ninguna de las cuales existe en el registro médico. Papá cogió el micrófono del podio. Sus manos temblaban.
Señoras y señores, les pido disculpas por esta interrupción. Obviamente, ha habido algún tipo de error. No ha habido ningún error, dije, levantándome lentamente. Mi voz resonó más de lo que esperaba en el repentino silencio. Mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todos los ojos de la sala estaban puestos en mí ahora. Caminé hacia el frente. Tomé el micrófono de las manos temblorosas de papá y miré la masa de rostros conmocionados. No dije nada. Solo sonreí. No la sonrisa practicada que había usado durante años, sino algo nuevo. Algo que me pertenecía enteramente. El silencio se prolongó, y en él, casi podía oír a mamá reír. El silencio se prolongó, y en él, casi podía oír a mamá reír. Luego le devolví el micrófono a Ryan y salí del salón, dejando atrás una sala llena de gente que pasaría el resto de la noche intentando dar sentido a lo que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 6:30. El número de papá apareció en la pantalla 12 veces antes de que finalmente respondiera a la 13ª llamada. Sofía. Tenemos que hablar, su voz estaba ronca, probablemente de pasar la noche hablando por teléfono con su propio abogado. Toda esta situación es claramente un malentendido. Tu madre estaba confundida esos últimos meses. Estaba más lúcida que ambos combinados, lo interrumpí. Incluso con la morfina. Nos vemos en la oficina de Brennan a las 10. Podemos resolver esto como una familia. Pero habíamos dejado de ser una familia en el momento en que él decidió que no valía la pena incluirme en ella. Al mediodía, estaba sentada frente a Brennan. El abogado de papá de los últimos 15 años. Era un hombre delgado con manos nerviosas que no dejaba de barajar papeles y aclararse la garganta. Papá se sentó a su lado. Su habitual confianza reemplazada por algo que parecía casi pánico. Señorita Hammond, comenzó Brennan, si bien el testamento de su madre parece ser legalmente válido. Existen motivos para impugnarlo basándose en influencia indebida durante un periodo de enfermedad y medicación. Adelante, dije simplemente. Lo hicieron. Durante 3 meses. Papá tiró dinero a todas las vías legales disponibles. Contrató a expertos en caligrafía para analizar la firma de mamá. Citó registros médicos, buscando pruebas de deterioro mental. Incluso hizo que investigadores entrevistaran al personal de enfermería del centro de cáncer, buscando cualquier indicio de que yo hubiera manipulado a mamá durante su tratamiento. Pero mamá había sido meticulosa. Cada testigo era creíble. Cada documento estaba perfectamente ejecutado. Las notas del doctor Morrison mostraban que su agudeza mental se mantenía aguda hasta su última semana. El investigador que papá contrató incluso me llamó personalmente para disculparse por tener que hacer preguntas tan intrusivas. Su madre fue claramente una mujer notable, dijo. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocerla. Mientras tanto, Noah estaba causando sus propios problemas. Apareció en 3 programas de noticias locales afirmando que le había robado su herencia a través de la manipulación emocional. Dio una entrevista a la Business Journal, pintándose a sí mismo como víctima de un esquema codicioso de su hermana. Incluso se presentó en el desayuno de la Cámara de Comercio para dar un discurso sobre la lealtad y la justicia familiar. Pero los periódicos publican retractaciones, y la gente recuerda los hechos más que las acusaciones. Los documentos que Ryan había presentado ante el tribunal eran registros públicos. Cualquiera podía ver que mamá me había estado transfiriendo activos durante años, no meses. La línea de tiempo hacía que la historia de Noah fuera imposible de creer. Mientras perdían tiempo y dinero en batallas legales y campañas publicitarias, yo estaba aprendiendo a dirigir una empresa. La mañana después de que el desafío judicial fallido de papá fuera oficialmente desestimado, entré en Hammond Industries como su propietaria mayoritaria por primera vez. El vestíbulo se sentía diferente cuando lo poseías. Los suelos de mármol que había cruzado cientos de veces como la hija olvidada de papá ahora me pertenecían. El mostrador de recepción donde Marta había trabajado durante 23 años era mío para conservarlo o cambiarlo. El ascensor ejecutivo que siempre había parecido viajar a territorio extranjero ahora me llevaba a mi propia oficina. Pero no empecé por el piso ejecutivo. Empecé en el almacén. Buenos días. Le dije a Tommy Hernández.
que había estado cargando camiones para Hammond Industries desde antes de que yo naciera. Soy Sofía Hammond. Quería presentarme adecuadamente. Parecía confundido. No porque no supiera quién era, sino porque ningún miembro de la familia Hammond se había acercado nunca a él para darle la mano. Sí, señorita Hammond, me enteré de todo. Espero que se quede, dije. Esta empresa funciona gracias a personas como usted, y quiero asegurarme de que lo sepa. Para el almuerzo, había dado la mano a todos los empleados del edificio. Me enteré de que Janet en cuentas por cobrar había estado manejando el trabajo de 2 personas desde que Noah se negó a aprobar la contratación de un reemplazo para su socia jubilada. Descubrí que el equipo de mantenimiento había estado pidiendo equipo nuevo durante 3 años y solo se les decía que no había espacio en el presupuesto. Me enteré de que María en servicio al cliente hablaba 4 idiomas y había sugerido que nos expandiéramos a mercados hispanos, pero nadie había escuchado nunca sus ideas. Los cambios que hice no fueron dramáticos, pero fueron inmediatos. Janet consiguió su asistente, el equipo de mantenimiento consiguió su equipo. María fue ascendida a jefa de nuestra nueva división de alcance internacional, y Joanne Williams, a quien Noah había desestimado una vez como demasiado blanda para la gestión, se convirtió en mi nueva vicepresidenta de operaciones. No puedo creer que esto esté sucediendo, dijo Joanne, entre lágrimas, durante nuestra primera reunión oficial. Tenía 47 años. Había trabajado en Hammond Industries durante 12 años y había sido pasada por alto para ascensos tantas veces, que había dejado de postularse. Noah siempre dijo que no tenía el valor para el liderazgo. Noah se equivocó en muchas cosas, respondí. La salida forzada de papá de la oficina fue quizás la parte más difícil de la transición. Aunque no por las razones que esperaba. Había imaginado sentirme triunfante al verlo empacar sus cosas. Pero en cambio, me sentí vacía. Este hombre que me había criado, que me enseñó a andar en bicicleta y me ayudó con la tarea de álgebra, estaba colocando cuidadosamente sus trofeos de golf en cajas de cartón como si estuviera empacando toda su identidad. El paquete de jubilación que diseñó tu madre, dijo sin mirarme. Ryan lo mencionó. Fue generoso, más que generoso. Mamá había calculado exactamente lo que papá necesitaría para mantener su estilo de vida sin los ingresos de la empresa. Pero era una pensión, no propiedad. Seguridad, no poder. Ella pensó en todo. Dijo en voz baja. ¿Lo hizo? Hizo una pausa en la puerta, con una caja de artículos personales en los brazos. Debería haberlo visto venir. Ella siempre fue más inteligente de lo que le di crédito. Era más inteligente de lo que cualquiera de nosotros le dio crédito. Un mes después, Noah apareció en mi puerta. Se había ido el hombre furioso que había gritado acusaciones en la fiesta de jubilación. Este Noah llevaba una botella de vino caro y usaba la sonrisa cuidadosamente construida que recordaba de sus presentaciones de ventas. Sofía, dijo, creo que empezamos con mal pie con todo esto. Lo dejé entrar. Preparé café y escuché mientras pronunciaba lo que claramente era un discurso ensayado sobre los lazos familiares y seguir adelante juntos. Sugirió que podría necesitar liderazgo experimentado durante la transición. Se ofreció a quedarse como consultor. Incluso se disculpó, más o menos. Puede que haya reaccionado mal en la fiesta. Dijo. Fue solo una gran sorpresa, ¿sabes? Siempre asumí que dirigiríamos la empresa juntos algún día. Asumiste que la dirigirías tú, y yo me quedaría fuera de tu camino, corregí. Su sonrisa vaciló. Eso no es. Quiero decir, nunca lo discutimos realmente. Noah, dije amablemente. Si hubieras defendido mi postura una vez, solo una vez en todos esos años. Nada de esto habría sido necesario. ¿A qué te refieres? Cuando papá me presentó como su otro hijo. Cuando te reíste de que trabajaba en Wendy's. Cuando desestimaron todas mis ideas sin siquiera escuchar. Si hubieras dicho, de hecho, Sofía tiene razón, una sola vez, mamá no habría sentido la necesidad de protegerme así. Me miró fijamente durante un largo momento, y vi cómo algo cambiaba en su expresión. No exactamente comprensión, sino el reconocimiento de que su disculpa había llegado demasiado tarde y significaba demasiado poco.
Lo acompañé a la puerta, le agradecí el vino y la cerré silenciosamente detrás de él. 6 meses después de asumir el control de Hammond Industries, hice un cambio más. El letrero en el exterior de nuestra sede había dicho Hammond Industries. Fundada 1981 durante tanto tiempo como podía recordar. Las letras de latón eran elegantes, sustanciales, de aspecto permanente. El nuevo letrero decía, Elena y compañía, 1981. La gente preguntaba constantemente por el cambio de nombre, socios comerciales, empleados, incluso reporteros de las revistas especializadas. A todos les daba la misma respuesta. Porque ella también la construyó. Las cartas empezaron a llegar 3 semanas después de que la Business Journal publicara su reportaje sobre Elena y compañía. La primera llegó en un sobre lavanda. Escrito a mano con una cuidada letra cursiva que me recordaba a la de mamá. Dentro. Una mujer llamada Patricia de Nebraska escribió sobre cómo vio a su hermano heredar la granja familiar mientras ella esperaba estar agradecida por una pequeña cuenta de ahorros. Leer sobre lo que tu madre hizo por ti, escribió, me hizo darme cuenta de que no tengo que aceptar migajas de la mesa de mi propia familia. Al final del mes, recibía 5 o 6 cartas al día. Provenían de todo el país, hijas que habían sido pasadas por alto en negocios familiares, hermanas cuyos hermanos recibieron oportunidades que ellas nunca tendrían. Sobrinas que vieron a sus primos varones recibir fondos universitarios mientras ellas trabajaban a tiempo parcial para pagar el Community College. Cada carta era diferente. Pero todas llevaban el mismo mensaje subyacente, gracias por mostrarnos que es posible reclamar lo que legítimamente nos corresponde. Margaret de Oregón escribió sobre cómo confrontó al socio comercial de su padre, quien la había excluido de las reuniones con clientes a pesar de su MBA y 15 años de experiencia. Entré en su oficina y dije, ya no pido un asiento en la mesa. Lo tomo. Él estaba tan sorprendido que solo asintió. Sara de Texas describió cómo finalmente se enfrentó a los comentarios despectivos de su familia sobre sus pequeños pasatiempos, que resultaron ser un exitoso negocio en línea que había construido mientras trabajaba a tiempo completo como enfermera. Le mostré mis declaraciones de impuestos, escribió. Dejaron de reírse bastante rápido. Pero la carta que me rompió el corazón vino de una joven de 16 años llamada Emma en Florida. Su letra temblaba. Como si la hubiera escrito varias veces antes de encontrar el coraje para enviarla. Mi papá siempre le dice a la gente que yo soy la bonita y mi hermano es el listo, escribió. Pero tengo un promedio de 4.2 y quiero estudiar ingeniería. Tu historia me hizo darme cuenta de que tal vez el problema no soy yo. Quizás el problema son las personas que no pueden ver más allá de sus propias expectativas. Lloré al leer esa. Luego llamé a la escuela secundaria de Emma y arreglé que un consejero de becas se reuniera con ella para hablar sobre programas de ingeniería. El fondo de becas comenzó como un pequeño gesto. Algo para honrar la memoria de mamá mientras ayudaba a mujeres que me recordaban a mí misma a su edad. Establecí la beca conmemorativa Elena Hammond con una donación inicial de $50,000. Dirigida específicamente a mujeres que cursaban estudios de negocios y se mantenían por sí mismas. La primera beneficiaria fue Lily Martínez. Una madre soltera de 26 años que trabajaba en turnos nocturnos en una planta de envasado mientras tomaba clases de negocios en el Community College. Cuando la llamé para decirle que había sido seleccionada, al principio no me creyó. ¿Estás segura de que tiene a la persona correcta?, preguntó. Solo estoy tratando de aprobar la clase de contabilidad. No soy especial ni nada. Trabajas a tiempo completo, crías a una hija y mantienes un promedio de 3.8, respondí. Créeme, eres especial. Cuando nos conocimos en persona para entregar el cheque de la beca, vi algo familiar en sus ojos. Ese agotamiento decidido de alguien que ha estado cargando más de lo que le corresponde durante demasiado tiempo. Me recordó a la mujer que fui durante la enfermedad de mamá. Abriéndome paso cada día porque alguien contaba conmigo. Esto lo cambia todo, dijo Lily, su voz embargada por la emoción. Iba a tener que abandonar mi clase del jueves por la noche porque cambiaron mi horario de turnos. Ahora puedo reducir mis horas y concentrarme en la escuela. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes?, pregunté. Dirigir mi propio negocio algún día. Algo que dé a otras madres trabajadoras horarios flexibles, ya sabes.
Lugares donde no tengas que elegir entre ser una buena empleada y ser una buena madre. Le escribí un segundo cheque ese día, capital inicial para su futuro plan de negocios. La sanación ocurrió lentamente, de maneras que no esperaba. 18 meses después de asumir el control de la empresa. Me di cuenta de que podía pensar en papá y Noah sin sentir esa familiar opresión en el pecho. La ira se había transformado en algo más, no exactamente perdón, sino una especie de aceptación cansada. Los vi por lo que realmente eran, hombres a los que el éxito se les había entregado tan pronto que nunca habían aprendido a reconocerlo en los demás. Papá había heredado la confianza de su padre. Y Noah la había heredado de papá. Ninguno de los dos había sido nunca forzado a demostrarse a sí mismo de la manera que yo lo había hecho. En cierto modo, casi me daban pena. Pero la lástima no significaba reconciliación. Cuando papá llamó en mi cumpleaños, el primer contacto que tuvimos en 8 meses, lo dejé ir al buzón de voz. Su mensaje fue breve: feliz cumpleaños. Querida. Espero que estés bien. Guardé el mensaje de voz pero no devolví la llamada. Algunas relaciones, una vez rotas, no se pueden reparar. Solo se pueden lamentar y liberar. Las peticiones de Noah fueron más persistentes pero igualmente inútiles. Enviaba tarjetas de Navidad firmadas, tu querido hermano, y solicitudes de conexión de LinkedIn que declinaba discretamente. Una vez, se presentó en un evento de networking al que asistía, acercándose a mí durante la hora del cóctel con esa familiar sonrisa de vendedor. Sofía, te ves genial, dijo. Como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. La empresa parece estar funcionando bien bajo tu liderazgo. Lo está, respondí simplemente. He estado pensando que deberíamos juntarnos alguna vez. Quizás cenar y hablar del futuro. ¿De qué futuro se trataría, Noah? Su sonrisa vaciló. La familia es familia, ¿verdad? Mamá no querría que nos mantuviéramos distanciados para siempre. Mamá, es exactamente por eso que seguiremos distanciados, dije, y me fui. Cada domingo por la mañana. Iba al cementerio de Riverside con flores frescas y una taza del té de jengibre que le gustaba a mamá durante su enfermedad. Su lápida era sencilla: Elena Marie Hammond, madre querida. Pero había añadido una pequeña placa de bronce que decía, fundadora, Elena y compañía. Le contaba el crecimiento del negocio, los beneficiarios de las becas. Las cartas de mujeres que habían encontrado su propia valentía. A veces compartía historias divertidas sobre la dinámica de la oficina o negociaciones frustrantes con proveedores. Otras veces, simplemente me sentaba en silencio, sintiéndome conectada a algo más grande que yo. The Patterson Group quiere comprarnos, le dije una mañana particularmente gris de febrero. Están ofreciendo el doble de lo que valía la empresa cuando me la dejaste. Pero les dije, no. Esto ya no se trata de dinero, mamá. Se trata de construir algo que importe. El viento susurraba entre las ramas desnudas sobre su tumba, y casi podía escuchar su aprobación. Pero el cambio más profundo fue en mi propia voz. Durante 32 años. Había hablado principalmente para defenderme, para explicar por qué merecía consideración, para justificar mi presencia en las conversaciones, para disculparme por ocupar espacio. Ahora, cuando hablaba en reuniones de junta o conferencias de la industria, era porque tenía algo significativo que aportar. La gente también escuchaba de manera diferente. Cuando Sofía Hammond tenía una opinión, los ejecutivos se inclinaban en lugar de mirar más allá de ella. Cuando sugería una nueva estrategia de mercado o cuestionaba una asociación propuesta, mis palabras tenían un peso que nunca antes habían tenido. En la cumbre empresarial regional de esa primavera, me invitaron a pronunciar el discurso de apertura sobre liderazgo innovador. De pie en el podio, mirando a una audiencia de 300 profesionales de la industria, sentí algo que nunca antes había experimentado: la propiedad completa de mi propia historia. Mi nombre es Sofía Elena Hammond, comencé. Y nunca se suponía que debía permanecer en silencio. Los aplausos que siguieron no fueron educados ni obligatorios. Fue el reconocimiento del viaje que había recorrido, los obstáculos que había superado y la voz que finalmente había encontrado. Y en algún momento, entendí lo que mamá había sabido todo el tiempo. Algunos regalos no se tratan de lo que recibes. Se trata de por lo que te vuelves digno de recibir.
Finalmente, era digna de mi propia vida. Si esta historia de justicia y coraje familiar te ha tenido al borde del asiento, dale a ese botón de me gusta, ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Ryan leyó la carta de Elena en voz alta, revelando cómo había estado planeando la protección de Sofía durante años. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida.